Las puertas automáticas de la entrada de emergencias se abrieron con un silbido mecánico, y con ellas llegó la tormenta. La nieve se precipitó en el pasillo estéril en violentas espirales, cubriendo el suelo de linóleo pulido en segundos con una fina capa blanca. La temperatura bajó 20 grados en un instante y entonces, emergiendo de la pared blanca como un fantasma hecho carne, apareció un lobo blanco, enorme, magnífico, aterrador. El doctor Michael Harrison se quedó paralizado a mitad de camino. La ficha del paciente se le escapó de los dedos y cayó al suelo detrás de él. La enfermera Elena Vázquez dejó escapar un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. Al final del pasillo, una asistente médica llamada Jenny dejó caer su portapapeles, cuyo sonido al golpear el suelo fue ahogado por el aullido del viento que invadió su santuario de curación. El lobo se quedó en la puerta, con los copos de nieve derritiéndose en su espeso pelaje invernal, y sus ojos ámbar escudriñando el pasillo con una inteligencia que parecía casi humana. Pesaba fácilmente 55 kilos y era un depredador ártico en estado puro, con un pelaje tan blanco que parecía brillar bajo las luces fluorescentes luces. Pero no fue el lobo en sí lo que destrozó algo profundo dentro de Michael, sino lo que llevaba en la boca, acunado con una delicadeza imposible entre sus poderosas mandíbulas. Un pequeño bulto gris, un cachorro de lobo de no más de 2 meses de edad. Mientras el gran lobo blanco permanecía allí, con la nieve arremolinándose a su alrededor como un manto, el cachorro emitió un sonido que detuvo todos los corazones en ese pasillo del hospital, un gemido débil, casi humano en su desesperación. Michael se encontró con la mirada del lobo a través de los 12 metros del suelo del hospital, y en ese momento algo pasó entre ellos, algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza, todas las fronteras entre especies, todos los muros que la civilización había construido entre lo salvaje y lo domesticado. El lobo no estaba cazando, el lobo no estaba amenazando, el lobo estaba suplicando, y Michael Harrison, que no había sentido nada más que entumecimiento durante 2 años, sintió que su corazón helado se abría. Si te sientes conmovido por este momento, imagina lo que viene a continuación. Antes de continuar, quiero preguntarte algo desde el corazón. Historias como esta merecen ser compartidas con el mundo, y cada vez que te suscribes a Wild Heart Stories, nos ayudas a llegar a más personas que necesitan creer en los milagros. Te conviertes en parte de una comunidad que celebra los lazos extraordinarios que existen entre todos los seres vivos. Pulsa el botón de suscribirse ahora y juntos difundiremos estos mensajes de esperanza a todos los rincones de la tierra. Ahora déjame contarte cómo empezó todo. 2 años antes de aquella noche imposible, Michael Harrison era un hombre diferente. Era padre, estaba completo, era feliz. Su hija Lily tenía 8 años, con el pelo del color de las hojas otoñales y unos ojos que brillaban con asombro ante cada ser vivo. Desde el momento en que empezó a hablar, Lily se obsesionó con un animal por encima de todos los demás: los lobos. Tenía pósters de lobos en las paredes, libros sobre lobos apilados junto a su cama y documentales sobre lobos que veía en la televisión todos los sábados por la mañana. Pero su mayor tesoro era un dibujo que había hecho ella misma cuando tenía 6 años. Un lobo blanco de pie en la nieve, mirando directamente al espectador con ojos que parecían contener toda la sabiduría de la naturaleza salvaje. Ese dibujo todavía colgaba en la oficina de Michael. No se atrevía a quitarlo. A Lily le habían diagnosticado leucemia linfoblástica aguda 3 semanas después de cumplir 7 años. Durante 14 meses, Michael había visto a su hija luchar con un valor que avergonzaba a todos los adultos que la rodeaban. Había soportado la quimioterapia con una sonrisa. Había bromeado con las enfermeras que le extraían sangre. Había bautizado al soporte de la vía intravenosa que la seguía a todas partes y lo llamaba su compañero de baile. Pero al final, ni siquiera los corazones más valientes pueden ganar siempre. Murió un martes por la tarde de marzo, con la primavera intentando abrirse paso entre los últimos restos de nieve invernal fuera de su ventana. Sus últimas palabras a su padre habían sido sobre los lobos,
Prométeme que algún día verás uno, papá, uno blanco como el de mi dibujo. Son reales. Lo sé. Michael se lo había prometido, y luego había visto cómo la luz abandonaba sus ojos y algo dentro de él había muerto con ella. En los 2 años transcurridos desde entonces, se había sumergido en el trabajo y se había trasladado desde Seattle al hospital infantil más pequeño y remoto que pudo encontrar, un centro de 40 camas en la ciudad de Cold Brook, Alaska, con una población de 3,000 habitantes y en descenso. Trabajaba en el turno de noche porque la oscuridad le parecía apropiada. Curaba a los hijos de otras personas, niños de otras personas, porque no podía salvar a los suyos. Existía, pero no vivía. Sus colegas se preocupaban por él. Elena Vázquez, la jefa de enfermeras de noche, que se había convertido en algo así como una amiga, había intentado innumerables veces romper sus barreras. Te estás ahogando, Michael, le decía. Lily no querría esto para ti. Pero Michael no podía oírla. El dolor era demasiado fuerte. Hasta esta noche. Hasta la tormenta. Hasta el lobo. La ventisca se había estado formando durante 3 días, pero en Alaska eso no era nada inusual. Lo que era inusual era la ferocidad de esta tormenta en particular. A las 9 de la noche, la visibilidad había bajado a cero. Las carreteras estaban intransitables y el hospital funcionaba con generadores de emergencia después de que fallaran las líneas eléctricas principales. Eran, en efecto, una isla de calor y luz en un océano de muerte blanca. Michael había estado haciendo sus rondas, revisando a los 12 niños que estaban bajo su cuidado. Estaba Tommy Chen, de 5 años, recuperándose de una operación de apendicitis. Estaban los gemelos Patterson, de 7 años, en tratamiento por bronquitis grave, y estaba Lucas Wright, de 6 años, cuya madre, Emma, lo había traído 3 días antes con síntomas que preocupaban a todos. Las pruebas aún estaban pendientes, pero Michael sospechaba que se trataba de algo grave. Había visto esa palidez antes, ese cansancio. Lo había visto en Lily. Intentó no pensar en ello. A las 10:47 pasaba por la entrada de urgencias cuando oyó un arañazo. Al principio pensó que era el viento, pero el viento no araña. El viento no se detiene. El viento no vuelve a arañar con más insistencia, como algo desesperado que intenta entrar. Michael se había acercado a las puertas con cautela. A través de las pequeñas ventanas no veía nada más que un remolino blanco. El arañazo continuó y entonces, activadas por su proximidad, las puertas automáticas se abrieron y el lobo entró. Ahora, de pie en ese momento congelado, Michael observaba cómo el lobo blanco daba 3 pasos cautelosos por el pasillo. Las puertas se cerraron detrás de él, aislándolo de la tormenta. El silencio repentino era ensordecedor. Michael podía oír los latidos de su propio corazón, podía oír la respiración de Elena detrás de él, podía oír los suaves y desesperados gemidos del cachorro que seguía acurrucado en las fauces del lobo. Que nadie se mueva, dijo Michael con voz firme a pesar del terremoto que se producía en su pecho. Que nadie haga movimientos bruscos, susurró Elena con voz temblorosa. Es un lobo salvaje. Tenemos que llamar a alguien, a control de animales, a la policía, a alguien. Míralo, dijo Michael. Solo míralo. Y Elena miró y vio lo que Michael veía. El lobo no era agresivo. Tenía las orejas hacia adelante, no aplastadas, el pelo del lomo erizado, la cola baja pero no metida entre las patas. Cada aspecto de su lenguaje corporal no hablaba de depredación, sino de súplica. No era un cazador, era un padre que pedía ayuda. El cachorro volvió a gemir y Michael tomó una decisión que lo cambiaría todo. Dio un paso adelante. «Michael, no», siseó Elena, pero Michael siguió caminando despacio, con cuidado, con las manos a la vista a los lados y la mirada fija en el agua. Con cada paso esperaba que el lobo reaccionara, gruñera, se abalanzara, hiciera cualquiera de las cosas que un depredador salvaje de 55 kilos debería hacer cuando se le acerca un humano. El lobo no hizo nada de eso. En cambio, a medida que Michael se acercaba, el gran lobo blanco hizo algo que nadie en ese pasillo olvidaría jamás. Se agachó suavemente, con mucha suavidad,
y dejó al cachorro en el frío suelo del hospital. Luego miró a Michael y emitió un sonido que no era exactamente un gemido ni un aullido, sino algo intermedio, algo que sonaba casi como un «por favor». Michael se arrodilló, moviéndose lentamente, y examinó al cachorro sin tocarlo. La pequeña criatura pesaba tal vez 3,5 kilos y estaba cubierta de un pelaje gris que debería haber sido esponjoso, pero que en cambio estaba enmarañado y sin brillo. Su respiración era superficial y rápida, tenía los ojos cerrados y su diminuto cuerpo temblaba con cada exhalación. Michael no necesitaba equipo médico para saber que ese cachorro se estaba muriendo. Miró al lobo blanco que no se había movido y lo observaba con esos imposibles ojos ámbar. «Está muy enfermo», dijo Michael en voz baja. «No sé si podré ayudarlo». El lobo volvió a emitir ese sonido, ese «por favor». Y Michael Harrison, que había pasado 2 años intentando no sentir nada, sintió todo de golpe, porque ese lobo había hecho algo que Michael entendía en lo más profundo de su ser. Ese lobo había llevado a su cría a través de una tormenta mortal, a través de kilómetros de naturaleza helada, en busca de ayuda, en busca de un milagro, en busca de alguien que pudiera salvar lo que él no había podido salvar. Michael había sido ese padre una vez. Había llevado a Lily de especialista en especialista, había buscado milagros en ensayos clínicos y tratamientos experimentales, había suplicado al universo por más tiempo. El universo había dicho que no, pero esta noche tal vez Michael pudiera decir que sí. «Necesito una manta térmica», gritó Michael con voz repentinamente fuerte. «Necesito una vía intravenosa con suero para un animal pequeño y que alguien me traiga el kit de emergencia veterinaria del almacén». «Michael, no podemos», comenzó Elena. «Podemos y lo haremos», la interrumpió Michael. «Este hospital trata a niños. Ahora mismo esto es el hijo de alguien». Cogió al cachorro en brazos y lo acunó contra su pecho para compartir su calor corporal. La pequeña criatura no pesaba casi nada. Su corazón latía débilmente contra la palma de Michael como un pájaro atrapado. A sus espaldas, Michael oyó a Elena dar órdenes al personal atónito, oyó pasos corriendo, oyó susurros de oraciones, pero en lo que se concentró fue en el lobo blanco que no se había movido de su sitio junto a la puerta, el lobo que observaba a Michael llevarse a su cachorro con una expresión que trascendía las especies. «Cuidaré de él», le dijo Michael al lobo, sin importarle lo descabellado que sonara. «Te prometo que haré todo lo que pueda». Y, de alguna manera, el lobo pareció entenderlo. Michael llevó al cachorro por los pasillos, pasando por la sala de enfermeras, donde el personal nocturno lo miraba con la boca abierta, pasó por la sala de pediatría, donde los niños dormían ajenos al milagro que estaba ocurriendo a su alrededor, y llevó al cachorro a la sala de exploración 3, un espacio decorado con alegres animales del bosque en las paredes, una cruel ironía que Michael no tuvo tiempo de apreciar. Elena llegó momentos después con los suministros, con las manos temblorosas, pero con los ojos decididos. «Sigo pensando que esto es una locura», dijo mientras ayudaba a Michael a colocar al cachorro en la mesa de exploración. «Pero he trabajado contigo durante 18 meses. Nunca te había visto tan vivo». Michael no respondió. Ya estaba trabajando, moviendo las manos con una seguridad que no había sentido en años. Comprobó la temperatura del cachorro 95 grados, peligrosamente baja. Comprobó la frecuencia cardíaca, 170 latidos por minuto, demasiado rápida. Comprobó las encías, pálidas, casi blancas, deshidratadas, posiblemente por pérdida de sangre, definitivamente en estado de shock. Y luego comprobó los ganglios linfáticos. Sus manos se detuvieron, se le cortó la respiración y su visión se nubló con lágrimas que no había derramado en 2 años. «Michael», dijo Elena mirándole a la cara. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?» Michael no podía hablar, solo se quedó allí de pie, con los dedos presionando los ganglios inflamados bajo la mandíbula del cachorro, sintiendo la terrible y familiar dureza de las células que se multiplicaban sin control. Conocía esa textura,
Conocía ese aspecto, lo había sentido 1000 veces en 1000 niños, pero la había sentido por primera vez en su propia hija. Es cáncer, susurró Michael finalmente. Este cachorro tiene cáncer. Elena se tapó la boca. ¡Oh, Michael! Pero Michael no se estaba derrumbando. Algo estaba sucediendo dentro de él. Algo estaba cambiando, rompiéndose y reformándose. Porque sí, este cachorro tenía cáncer. Sí, este cachorro se estaba muriendo. Pero Michael era ahora un médico diferente. Había pasado 2 años en las trincheras de la oncología pediátrica. Había perdido a Lily, pero había salvado a otros. Había aprendido cosas, había crecido y ahora había tratamientos, protocolos experimentales que no existían cuando Lily estaba enferma. Si se tratara de un niño humano, habría opciones. ¿Por qué no probarlas con un lobo? Tráeme dexametasona, dijo Michael con voz repentinamente feroz. Ven, Christine, si la tenemos, sé que es una posibilidad remota, sé que es una locura, pero no voy a ver morir a otro niño sin luchar. Michael, Elena dijo con cautela, es un cachorro de lobo. Esos son medicamentos contra el cáncer para humanos. Solo las dosis tendrán que ajustarse. Michael la interrumpió. Lo sé, yo las calcularé, pero el mecanismo es el mismo. El cáncer es cáncer, y me niego a dejar que este padre pierda a su hijo si hay algo que yo pueda hacer al respecto. Elena lo miró fijamente durante un largo momento y luego asintió lentamente. Iré a buscar los medicamentos, dijo, y se marchó, dejando a Michael solo con el cachorro. La pequeña criatura había abierto los ojos en algún momento. Eran grises como nubes de tormenta y miraban a Michael con una expresión que le rompió el corazón de nuevo. Miedo, dolor, confusión, pero también, en algún lugar en lo más profundo, confianza. Hola, pequeño, susurró Michael acariciando la cabeza del cachorro cabeza con una mano suave. Sé que tienes miedo, sé que todo te duele, pero necesito que aguantes, ¿de acuerdo? Tu padre te está esperando. Ha atravesado una ventisca para traerte aquí. Así de mucho te quiere. Así que tienes que luchar. ¿Puedes hacerlo por mí? El cachorro emitió un pequeño sonido, un gemido que podría haber sido de acuerdo. Y en algún lugar del pasillo del hospital, haciendo guardia en la entrada de urgencias, un lobo blanco levantó la cabeza y aulló. El aullido resonó por los pasillos del hospital como un lamento fantasmal que congelaba a todos en su sitio. Los pacientes se removieron en sus camas, los monitores pitaban en señal de alarma y en la sala de exploración 3, Michael Harrison levantó la vista del cachorro del lobo moribundo y sintió que algo antiguo se movía en su interior. Una conexión, un reconocimiento, una promesa. Está llamando a su hijo, dijo Michael en voz baja. Elena regresó con los medicamentos, con el rostro pálido. Michael, tenemos un problema. En realidad, tenemos varios problemas. Dime primero, el lobo no se marcha, sigue de pie en la entrada de urgencias y cada vez que alguien intenta acercarse, gruñe. Él, el guardia de seguridad, se ha atrincherado en el armario de suministros. Hizo una pausa para respirar. Segundo, algunos de los padres están despiertos. Han oído el aullido y están asustados. Tercero, Michael preguntó sabiendo ya que habría más terceros. La voz de Elena bajó la voz. El director Harold está en la radio. Está atrapado en su casa por la tormenta, pero ha conseguido comunicarse con nosotros por la frecuencia de emergencia. Sabe lo del lobo y no está contento. Michael cerró los ojos por un momento. Harold Whitmore llevaba 15 años como director del hospital. Era un buen administrador, centrado en los presupuestos y los protocolos, y en el tipo de precaución institucional que mantenía las instalaciones funcionando sin problemas. Pero nunca había sido médico. Nunca había tenido en brazos a un niño moribundo, y había visto la luz se apagaba en sus ojos. Nunca entendería lo que estaba pasando aquí esta noche. ¿Qué ha dicho?, preguntó Michael. Quiere que llamemos al Control de Fauna Silvestre de Alaska. Tienen equipos de respuesta de emergencia para situaciones como esta. Dice que tenemos que eliminar al lobo inmediatamente, por la fuerza si es necesario. Elena dudó.
Michael ha dicho eliminar, no reubicar. Con esta tormenta y un lobo que ya ha mostrado comportamiento territorial, lo matarían. Michael apretó la mandíbula. Eso no va a suceder. Él es el director, Michael. Tiene autoridad para... Está atrapado en su casa en una tormenta de nieve. Michael la interrumpió. Las carreteras están intransitables, la comunicación es irregular y yo soy la médica jefe en el lugar, lo que me convierte en la responsable de este hospital hasta que pase la tormenta. Esa es una interpretación muy creativa de la cadena de mando. Michael la miró y por primera vez en 2 años, Elena vio fuego en sus ojos. Ese lobo caminó unos 5 millas a través de una tormenta mortal para salvar a su hijo, a 15 millas de Elena, en temperaturas que matarían a un humano en 20 minutos. Encontró este hospital de alguna manera, nos confió a su hijo y tú quieres que deje que alguna agencia gubernamental le meta una bala por el delito de ser un buen padre. Elena se quedó callada durante un largo momento y luego asintió lentamente. Dime lo que necesitas para las próximas 2 horas. Michael trabajó con una concentración que no había tenido desde que Lily estaba viva. Calculó las dosis de los medicamentos contra el cáncer basándose en el peso del cachorro y ajustándolas a las diferencias metabólicas entre lobos y humanos. Le puso una vía intravenosa con equipo pediátrico, con un catéter diminuto que apenas cabía en la pequeña vena del cachorro. Le administró líquidos, antibióticos para prevenir infecciones secundarias y la primera dosis cuidadosa de medicación contra el cáncer. El cachorro luchó, su pequeño cuerpo temblaba con cada inyección, con cada manipulación, pero sus ojos, esos ojos grises como nubes de tormenta, nunca se apartaron de Michael. Y Michael le habló todo el tiempo. Le habló de Lily, de su amor por los lobos, del dibujo que aún colgaba en su oficina. Le habló de los lobos blancos, de sus historias, criaturas mágicas que podían viajar entre mundos y curar corazones rotos. Te habría querido, susurró Michael mientras ajustaba la manta térmica alrededor del pequeño cuerpo del cachorro pequeño cuerpo. Te habría puesto un nombre maravilloso como tormenta o espíritu. El cachorro emitió un suave sonido, casi como si estuviera de acuerdo. Alrededor de las 2 de la madrugada, se produjo la primera crisis. Michael estaba controlando los signos vitales del cachorro cuando Elena irrumpió por la puerta. Tenemos un problema, dijo. Emma Wright está en la sala de enfermeras. Ha visto al lobo. A Michael se le encogió el corazón. Emma Wright, la madre de Lucas, el niño de 6 años cuyos síntomas atormentaban las pesadillas de Michael, había estado velando a su hijo durante 3 días, sin dormir apenas, observando cada espasmo y cada respiración con la atención desesperada de un padre que sabe que algo va mal. ¿Qué ha pasado, que Justin Emma? Preguntó Michael. Eso es lo extraño, dijo Elena. No tiene miedo, quiere ver al lobo de cerca. Dice que es importante, que tiene algo que ver con Lucas. Michael dudó. El cachorro estaba estable por el momento, sin mejorar pero sin empeorar. Cubrió a la pequeña criatura con una manta extra, le susurró la promesa de que volvería y siguió a Elena a la enfermería. Encontró a Emma Wright de pie junto a la ventana del pasillo de seguridad, mirando a través del cristal reforzado al lobo blanco que seguía montando guardia en la entrada de urgencias. El lobo se había tumbado en algún momento, pero sus ojos permanecían abiertos y alertas, observando, esperando. El doctor Harrison, dijo Emma sin volverse, con una voz extraña, distante, casi onírica. Mi abuela era Yupik. ¿Sabes lo que eso significa? Uno de los pueblos indígenas de Alaska, dijo Michael con cautela. He leído sobre las tradiciones en las que creía, en los espíritus de los animales, continuó Emma. Me contaba cuentos cuando era pequeña, especialmente sobre lobos. Decía que los lobos blancos eran mensajeros que aparecían cuando alguien se encontraba en una encrucijada, cuando se avecinaba un gran cambio. Finalmente se volvió hacia Michael y él vio lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi hijo se está muriendo, ¿verdad? Michael sintió la pregunta como un golpe físico. Quería mentir, quería ofrecer falsas esperanzas, pero se había prometido a sí mismo después de la muerte de Lily que nunca mentiría a otros padres sobre sus hijos.
No tenemos los resultados de las pruebas, dijo con delicadeza. Pero sí, estoy preocupado, muy preocupado. Emma asintió como si lo hubiera sabido desde el principio. Vine aquí a medianoche para ver cómo estaba Lucas. Estaba durmiendo y entonces oí el aullido, dijo temblando. Me atravesó el cuerpo, doctor, hasta los huesos. Miré por la ventana y vi al lobo y sentí, no sé cómo explicarlo. Sentí como si mi abuela estuviera aquí, como si intentara decirme algo. ¿Qué crees que intentaba decirte? Le preguntó Michael a Emma. Volvió a mirar por la ventana, observando al lobo blanco con una expresión de asombro y dolor entremezclados. Me estaba diciendo que todo iba a salir bien. No que Lucas fuera a vivir sin duda, sino que pasara lo que pasara, todo saldría bien, que había un propósito, que el amor no terminaba. Volvió a mirar a Michael. ¿Por qué está aquí el lobo, doctor? ¿Qué está esperando? Michael pensó en mentir, pensó en darle alguna explicación científica, racional, sobre el comportamiento territorial o las respuestas instintivas para buscar refugio, pero Emma Wright era una madre que estaba a punto de enfrentarse a la peor pesadilla que cualquier padre podría enfrentar. Merecía la verdad. Trajo a su hijo, dijo Michael, su cachorro. El cachorro está enfermo, muriéndose. Lo trajo a través de la tormenta a este hospital porque, de alguna manera imposible, sabía que podíamos ayudar. Los ojos de Emma se agrandaron. Un lobo trajo a su hijo a un hospital infantil. Eso es exactamente lo que ha pasado y ustedes lo están ayudando. Están tratando al cachorro. Lo estoy intentando. Emma se quedó en silencio durante un largo momento y luego hizo algo que sorprendió completamente a Michael. Extendió la mano, le tomó la mano y la apretó con una fuerza que parecía imposible viniendo de su cuerpo exhausto. Gracias, dijo. No me importa si tiene sentido o no. No me importa si rompe 100 reglas. Ustedes están ayudando a un padre a salvar a su hijo y eso es lo que importa. Eso es lo que importa más que nada. Antes de que Michael pudiera responder, la radio de la enfermera comenzó a chispear. La voz que se escuchó estaba distorsionada por la estática, pero era inconfundible. Harold Whitmore, director del hospital, sonaba más enojado de lo que Michael lo había escuchado jamás. Doctor Harrison, soy el director Whitmore. He estado tratando de comunicarme con usted durante 45 minutos. Exijo saber qué está pasando en mi hospital. Michael se acercó a la radio y levantó el auricular. Director Whitmore, la situación está bajo control. Bajo control. Tengo informes de un animal salvaje peligroso en mis instalaciones, pacientes aterrorizados y usted tratando a un lobo con nuestros suministros médicos. Eso es lo contrario a tenerlo bajo control. El lobo no es peligroso, dijo Michael con calma. Es un padre que ha traído a su hijo enfermo al único lugar donde podía encontrar ayuda. Yo le estoy proporcionando esa ayuda. Usted no es veterinario, Dr. Harrison. No tiene autoridad para tratar a animales salvajes y, desde luego, no tiene autoridad para permitir que un depredador deambule libremente por un hospital infantil. El lobo no anda suelto, está tumbado junto a la puerta. No se ha movido en 3 horas y tiene razón en que no soy veterinario. Pero soy médico y he jurado no hacer daño. Rechazar a una criatura moribunda, cuando tengo la capacidad de ayudarla, sería una violación de todo en lo que creo. Se oyó un crujido estático cuando Harold volvió a hablar. Su voz era gélida. Voy a ponerme en contacto con el Servicio de Emergencias de Fauna Silvestre de Alaska. Estarán allí tan pronto como la tormenta lo permita, y cuando esto termine, Dr. Harrison, habrá una revisión completa de su conducta. ¿Queda claro? Perfectamente claro, dijo Michael. Mientras tanto, tengo un paciente que atender. Colgó el auricular y se volvió para encontrar a Elena, Emma y otros 3 miembros del personal nocturno, mirándolo con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la admiración. Ese era el director Whitmore, dijo Elena innecesariamente. Soy consciente de que básicamente le has mandado al infierno. Le dije que iba a hacer mi trabajo, corrigió Michael. Hay una diferencia. Empezó a caminar de vuelta hacia la sala de exploración 3, pero Elena lo agarró el brazo. Michael, espera.
Si Harold se pone en contacto con emergencias de fauna silvestre, enviarán un equipo tan pronto como ameen la tormenta. Quizá antes si tienen helicópteros aptos para este tiempo. Puede que solo tengamos unas horas. Michael la miró y luego miró hacia la ventana, donde el lobo blanco seguía manteniendo su paciente vigilia. Entonces será mejor que me dé prisa, dijo. Volvió junto al cachorro y encontró a la pequeña criatura despierta e inquieta. Los ojos grises siguieron el movimientos de Michael por la habitación, y cuando Michael se acercó para acariciar su suave pelaje, el cachorro se inclinó hacia su mano con un pequeño suspiro. Los signos vitales eran alentadores. La frecuencia cardíaca había bajado a 130 latidos por minuto. Más normal, la temperatura había subido a 36,7 de Bondes. Los líquidos intravenosos estaban surtiendo efecto y la primera dosis de medicación parecía estar surtiendo efecto. Pero Michael sabía que no debía hacerse ilusiones demasiado pronto. Lily se había recuperado muchas veces antes del final. El cáncer era un maestro cruel que ofrecía falsas victorias antes de la derrota final. Michael tiró un taburete junto a la mesa de exploración y se sentó, manteniendo una mano en el costado del cachorro, sintiendo cómo el pequeño pecho subía y bajaba con cada respiración. El hospital estaba en silencio ahora. Los niños dormían, los padres se habían calmado con garantías y la promesa de que el lobo estaba controlado. Solo Michael y la cachorra estaban despiertos en esa pequeña habitación, haciéndose compañía durante las largas horas de la noche. Solía hacer esto con Lily, dijo Michael en voz baja. Sentarme con ella durante las noches en las que no podía dormir, hablábamos de todo, de la escuela, de los amigos y de lo que quería hacer cuando creciera. Quería ser fotógrafa de vida salvaje. Te he dicho que quería viajar a todos los lugares salvajes del mundo y tomar fotos de lobos en su hábitat natural. La cachorra parpadeó lentamente, como si escuchara. Me hizo prometerle que algún día vería un lobo blanco, continuó Michael. Después de que se fuera, dijo que eran especiales, que eran mensajeros. Él se rió suavemente, recordando las palabras de Emma de antes. Supongo que tenía razón. A las 4 de la mañana, el estado de la cachorra cambió. Michael se había quedado dormido, con la cabeza apoyada en los brazos doblados sobre el borde de la camilla, cuando un ruido repentino lo despertó. El cachorro tenía convulsiones. Su pequeño cuerpo estaba rígido. Los músculos se contraían, los ojos en blanco. ¡No! Gritó Michael, poniéndose de pie de un salto. ¡No, no! ¡No! ¡No! Agarró el botiquín de emergencia con las manos temblorosas mientras preparaba una inyección anticonvulsiva. La convulsión duró 45 segundos, los 40 segundos más largos de la vida de Michael. Cuando finalmente cesó, el cachorro yacía inmóvil, respirando con jadeos superficiales. Elena llegó corriendo en respuesta al grito de Michael. ¿Qué ha pasado? Una convulsión, dijo Michael mientras controlaba con desesperada atención. Podría ser el cáncer, podría ser la medicación, podrían ser muchas cosas. Michael, dijo Elena con suavidad, tal vez sea el momento. No es el momento, la interrumpió Michael. Todavía no, no hasta que lo haya intentado todo. Trabajó durante las siguientes 2 horas con una concentración que rayaba en la obsesión. Ajustó los niveles de medicación, añadió tratamientos de apoyo, controló todos los signos vitales con la intensidad de un hombre que ve cómo se le escapa la vida, porque en cierto modo así era. Si perdía a este cachorro, si le fallaba a este padre que en él con todo, Michael no sabía qué quedaría de él. A las 6 de la mañana, cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse a través de las nubes de tormenta, algo cambió. El cachorro abrió los ojos, su respiración se estabilizó, su ritmo cardíaco se normalizó y cuando Michael revisó sus ganglios linfáticos, estaban más blandos, menos inflamados. La hinchazón estaba disminuyendo. Estaba funcionando. El tratamiento estaba funcionando. Michael se quedó allí, con una mano sobre el cuerpo cálido del cachorro, y sintió que las lágrimas le corrían por la cara. No había llorado desde el funeral de Lily, no se había permitido ese desahogo. Pero ahora, en esa pequeña sala de exploración decorada con dibujos animados de animales del bosque,
Viendo cómo una criatura salvaje respondía a sus desesperados esfuerzos por salvarla, Michael Harrison finalmente se derrumbó. Lloró por Lily, lloró por el lobo blanco que montaba guardia en el pasillo, lloró por todos los niños que había perdido y por todos los padres a los que había fallado. Lloró por 2 años de dolor congelado que finalmente se descongelaba en el calor de un milagro que nunca había esperado. En algún lugar del hospital, el lobo blanco levantó la cabeza y volvió a aullar. Pero esta vez no era un aullido de desesperación, era algo completamente diferente. Sonaba casi como esperanza. La tormenta amainó al tercer día. Michael no había salido del hospital desde la noche en que llegó el lobo. Había dormido a ratos en el sofá de la sala de descanso, comido lo que Elena le traía y pasado el resto del tiempo al lado del cachorro. La pequeña criatura se había estabilizado notablemente bien, respondiendo al tratamiento con una resistencia que parecía casi sobrenatural. Sus ojos grises se habían vuelto más brillantes, sus movimientos más fuertes y su apetito voraz. Por la mañana del tercer día intentaba mantenerse en pie por sí mismo, tambaleándose como un cervatillo recién nacido, pero decidido al fin y al cabo. Y durante todo ese tiempo, el lobo blanco había esperado. Se había trasladado de la entrada de urgencias a la ventana de la sala de exploración 3, colocándose en un trozo de hormigón despejado, donde el calor del edificio, había derretido la nieve. Durante 3 días y 3 noches había montado guardia. Los miembros del personal que pasaban por la ventana informaban de que sus ojos ámbar seguían cada movimiento en el interior, siguiendo las manos de Michael mientras trabajaba, sin apartar la vista de la pequeña figura gris de su hijo adoptivo. Algunos padres se quejaron al principio, exigieron que se retirara al lobo, amenazaron con trasladar a sus hijos a otros centros y llamaron repetidamente a Harold Whitmore para expresar su indignación, pero a medida que pasaban las horas y el lobo permanecía pasivo, y se difundía la noticia de lo que realmente había sucedido, las quejas se desvanecieron y fueron sustituidas por otra cosa. La gente comenzó a reunirse en la ventana, las enfermeras en sus descansos, los padres entre las visitas a las habitaciones de sus hijos, incluso algunos de los niños mayores, los que estaban lo suficientemente bien como para caminar, venían a ver al lobo blanco que mantenía su vigilia. Alguien había colocado un cartel cerca de la ventana de la sala de espera del padre, había dejado un cuenco con agua fuera, que el lobo había ignorado, pero que había sido fotografiado y compartido en las redes sociales hasta que se hizo viral. Por la mañana del tercer día, la historia del lobo alfa y su desesperado viaje había llegado a millones de personas en todo el mundo, y entonces llegó el equipo de respuesta a emergencias de vida silvestre. Michael oyó los helicópteros antes de verlos, 2 de ellos máquinas de grado militar que podían soportar las condiciones árticas, aterrizando en el aparcamiento del hospital con el rugido de los motores y el giro de las hélices. Observó por la ventana como 6 agentes con equipo táctico salían cargando con material que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Elena apareció a su lado. «Ya están aquí», dijo innecesariamente. «Lo sé, Michael. Tienen pistolas tranquilizantes y si estas no funcionan, tienen armas de verdad. Harold está con ellos. Ha llegado en el segundo helicóptero». Michael miró al cachorro, que estaba acurrucado en una cómoda bola sobre la mesa de exploración, durmiendo plácidamente por primera vez en 3 días. Luego miró al lobo blanco fuera de la ventana, que se había levantado al oír los helicópteros, con el pelo erizado por primera vez desde su llegada. «Míralo», le dijo Michael a Elena, señalando al cachorro con la cabeza. «Yo me encargo». Salió de la sala de exploración y recorrió el pasillo hacia la entrada principal, donde Harold Whitmore ya estaba entrando por las puertas, flanqueado por 2 agentes de vida silvestre. Harold era un hombre pequeño, calvo y preciso, y en ese momento su rostro tenía el color de un tomate demasiado maduro. «Doctor Harrison», comenzó Harold con voz tensa por una furia apenas controlada, «queda usted relevado de sus funciones en espera de una investigación completa. Estos agentes están aquí para retirar al peligroso animal que usted ha permitido que aterrorice estas instalaciones durante 3 días». Michael no se detuvo, pasó junto a Harold,
Pasó junto a los agentes y salió por las puertas principales al gélido aire de la mañana. El sol acababa de salir por las montañas, pintando el paisaje cubierto de nieve con tonos rosados y dorados. Y allí, de pie en la esquina del edificio, cerca de la ventana de la sala de exploración 3, estaba el lobo blanco. Los agentes gritaron advertencias. Michael oyó el sonido de armas que se levantaban, pero no se detuvo. Caminó hacia el lobo con la misma calma y seguridad que había mostrado aquella primera noche. Sus ojos se fijaron en aquellas profundidades ámbar. El lobo lo observó acercarse. Su cuerpo estaba tenso, listo para luchar o huir. Pero cuando Michael se detuvo a 3 metros de distancia y se arrodilló en la nieve, el lobo hizo algo extraordinario. Se sentó. «Tu hijo va a vivir», dijo Michael en voz baja, lo suficientemente baja como para que solo el lobo pudiera oírlo. «El cáncer está respondiendo al tratamiento. En unos días más estará lo suficientemente fuerte como para viajar. He cumplido mi promesa». Los ojos ámbar del lobo se clavaron en los de Michael y lentamente, deliberadamente, la gran criatura blanca bajó la cabeza en un gesto que parecía imposiblemente un reconocimiento, como de gratitud. «Dr. Harrison», gritó uno de los agentes de vida silvestre con voz tensa, «aléjese del animal ahora mismo». Michael se volvió para mirarlos. Los agentes se habían desplegado en semicírculo, con las armas apuntando al lobo. Harold estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados y el rostro engreído por la victoria anticipada. «Este lobo no es una amenaza», dijo Michael en voz alta, lo suficiente para que todos lo oyeran. «Ha venido aquí en busca de ayuda. Nos ha confiado a su hijo y no permitiré que le hagan daño». «No tienes elección», espetó Harold. «Es un animal salvaje en una zona poblada. El servicio de emergencia de fauna silvestre tiene la autoridad para...» «Disculpen», dijo una voz detrás de los agentes. Todos se volvieron y vieron a Emma Wright caminando hacia ellos, con el abrigo echado apresuradamente sobre la bata del hospital y su hijo Lucas envuelto en una manta en sus brazos. El niño estaba despierto, con los ojos muy abiertos y mirando con asombro al lobo blanco. «Lucas, ¿qué haces fuera de la cama?», preguntó Michael preocupado, con la voz llena de emoción. Su voz. «Quería ver al lobo», dijo Emma, «y yo quería decirle algo, Dr. Harrison». Pasó junto a los atónitos agentes hasta que se detuvo junto a Michael, mirando al lobo sin miedo en los ojos. «Los resultados de las pruebas de mi hijo llegaron esta mañana. ¿Sabe lo que muestran?» El corazón de Michael se detuvo. Había estado tan concentrado en el cachorro que no había comprobado los resultados de Lucas. «No muestran nada, Scoha», dijo Emma, y su voz se quebró al pronunciar la palabra. «Hace 3 días, todos los indicadores apuntaban a leucemia. Lo vi en tu cara, esperabas lo peor, pero las pruebas han salido limpias, completamente limpias». Los técnicos las repitieron 3 veces porque no podían creerlo. Michael la miró fijamente. «Eso no es posible». «Lo sé», dijo Emma. «Y sin embargo, aquí estamos». Miró al lobo blanco que observaba el intercambio con esos ojos antiguos y sabios. «Mi abuela me dijo que los lobos blancos eran sanadores, que llevaban medicina en sus espíritus». No le creí, pero hace 3 días este lobo llegó a nuestro hospital con un niño moribundo y hace 3 días mi hijo empezó a mejorar. Se volvió hacia Michael. «No me importa si tiene sentido científico. No me importa si todos piensan que estoy loca. Creo que ese lobo salvó a mi hijo». Lucas se movió en los brazos de su madre, extendió una manita hacia el lobo. «Bonito», dijo en voz baja. «Bonito lobo». El lobo miró al niño y en un instante que sería capturado por una docena de cámaras de teléfonos móviles y compartido en todo el mundo, el gran alfa blanco se levantó. Dio 3 pasos hacia él y le tocó suavemente la nariz con la de Lucas. Los agentes de vida silvestre bajaron sus armas. Incluso Harold Whitmore parecía inseguro porque ya no se trataba de una situación peligrosa con un animal. Era algo completamente diferente, algo que desafiaba toda explicación. «Creo que Michael», dijo lentamente, «todos estamos de acuerdo en que este lobo no representa ninguna amenaza. Ha estado aquí durante 3 días sin incidentes.
Salvó a su cachorro confiando en nosotros y ahora, en unos días más, cuando ese cachorro sea lo suficientemente fuerte, se llevará a su hijo y volverá a la naturaleza, donde ambos pertenecen. Miró a los oficiales de vida silvestre y luego a Harold. Todo lo que pido es que lo dejen ir en paz. El oficial de vida silvestre principal, un hombre curtido de unos 50 años que claramente había visto muchas cosas en su carrera, guardó su pistola tranquilizante. Llevo 23 años haciendo este trabajo, dijo en voz baja, y nunca había visto nada como esto. Miró a su equipo. Retírense. Vigilaremos la situación desde la distancia. Harold balbuceó. No puede hablar en serio, solo la responsabilidad. El oficial lo interrumpió. Director Whitmore, con todo respeto, no voy a ser el hombre que disparó al lobo que salvó a un niño, ni hoy ni nunca. 5 días después, el cachorro estaba listo. Michael lo había llamado Spirit por los lobos blancos de las historias de Lily. Le parecía adecuado. La pequeña criatura gris se había transformado durante su estancia en el hospital, pasando de ser un montón de pelo y huesos moribundo a un joven lobo enérgico y de ojos brillantes que había encantado a todos los que lo conocían. Había aprendido a confiar plenamente en Michael, siguiéndolo por la sala de exploración, olisqueándole la mano para llamar su atención, durmiendo acurrucado contra su pecho durante las largas horas de la noche. Dejarlo marchar fue lo más difícil que Michael había hecho desde el funeral de Lily. La última mañana Michael llevó a Spirit a la entrada principal del hospital. El sol brillaba, la tormenta era un recuerdo lejano y la nieve centelleaba como diamantes bajo el cielo azul claro. La mitad del personal del hospital se había reunido para mirar. Emma Wright estaba allí con Lucas, que ahora corría y jugaba como si nunca hubiera estado enfermo. Incluso Harold Whitmore había venido y estaba de pie al fondo de la multitud, con una expresión que no era del todo apologética, pero que definitivamente era menos hostil que antes. El lobo blanco estaba esperando. Se encontraba al borde del aparcamiento, cerca de la línea de árboles que marcaba el comienzo del bosque. Su pelaje blanco resplandecía a la luz del sol y sus ojos ámbar estaban fijos en Michael y el bulto que llevaba en brazos. Michael caminó hacia él, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Cuando estaba a unos 6 metros de distancia, se detuvo y se arrodilló en la nieve. Con delicadeza, dejó a Spirit en el suelo. El cachorro se tambaleó un momento, pero luego recuperó el equilibrio. Miró a Michael con esos ojos grises, emitió un pequeño sonido que podría haber sido una despedida, y luego se volvió hacia el lobo blanco. El alfa descendió de su posición como un fantasma deslizándose sobre la nieve. Cuando llegó junto a Spirit, bajó su enorme cabeza y tocó con el hocico el de su hijo adoptivo. El cachorro movió la cola frenéticamente, y entonces el gran lobo blanco miró a Michael por última vez. Sus miradas se cruzaron en el frío aire de la mañana, y en esa mirada, Michael sintió que algo pasaba entre ellos. Gratitud, sí, pero también comprensión, reconocimiento. Ambos eran padres que lo habían perdido todo y habían encontrado un propósito en salvar a otro. Ahora estaban unidos, conectados por algo que trascendía las fronteras entre especies. El lobo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. Spirit saltó tras él, deteniéndose una vez para mirar atrás, hacia el hospital, hacia Michael, hacia el extraño y cálido lugar donde había sido salvado. Luego siguió a su padre entre los árboles y se perdieron. Michael se quedó solo en la nieve, con lágrimas congeladas en las mejillas. Detrás de él oyó aplausos, oyó vítores, oyó la voz de Elena llamándolo por su nombre, pero no se movió. Solo se quedó allí mirando el espacio entre los árboles donde 2 lobos habían desaparecido. Gracias, susurró. Gracias por traérmelo. Gracias por dejarme ayudarlo. El viento agitó las ramas de los pinos y por un momento, Michael habría jurado que oyó un aullido lejano. Una respuesta. Pasaron 8 años. Michael Harrison, ahora con 63 años, se encontraba en la ventana de su oficina en su última noche de trabajo. Mañana se jubilaría, abandonaría el hospital que se había convertido en su hogar, los niños a los que había dedicado su vida a curar,
los recuerdos que vivían en cada rincón y pasillo. Su cabello se había vuelto completamente gris, sus manos, aunque aún firmes, se movían más lentamente que antes, pero sus ojos aún conservaban la misma feroz determinación que lo había llevado a través de la noche del lobo blanco, a través de cada crisis y milagro, desde que Elena se había jubilado 2 años atrás. Lucas Wright era ahora un joven sano de 14 años que quería ser veterinario de vida silvestre. El hospital había sido rebautizado como Centro Médico Infantil Harrison tras una donación masiva de una fuente anónima que, según los rumores, estaba relacionada con un video viral en el que se veía a un lobo tocando la mano de un niño. En las noches de luna llena, Michael seguía viéndolos a los dos lobos al borde del bosque, uno blanco, con el pelaje ahora salpicado por el plateado de la edad, y otro gris, ya adulto, de pie junto a su padre. Se sentaban allí durante horas observando las luces del hospital, vigilando el lugar donde había ocurrido un milagro. Michael había dejado de hablar de ellos a la gente, ya que de todos modos no le creían, pero él sabía que lo recordaba. Ahora, en esta última noche, estaba haciendo una última ronda por las salas. Los niños dormían plácidamente, el personal nocturno se movía silenciosamente cumpliendo con sus tareas. Todo estaba como debía estar, y sin embargo, algo parecía diferente. El aire parecía cargado, expectante, como si la noche misma contuviera la respiración. A las 11:47, Michael oyó un rasguño en la entrada de urgencias. Su corazón se detuvo y luego comenzó a latir con fuerza, golpeando contra sus costillas con la fuerza de un recuerdo que cobraba vida. Caminó hacia la puerta, cada paso resonando en el silencioso pasillo. A través de la pequeña ventana no veía nada más que oscuridad y luz de luna. Las puertas automáticas se abrieron y allí, de pie, en el resplandor plateado, había un lobo gris, adulto, poderoso, un espíritu familiar. Michael lo habría reconocido en cualquier lugar, a pesar de los años, a pesar de lo imposible, pero el espíritu no estaba solo en su boca con la misma imposible dulzura que su padre adoptivo había mostrado 8 años atrás. Llevaba un pequeño bulto de pelaje blanco, un cachorro de pocos días como mucho, y claramente muy enfermo. Detrás del espíritu, al borde de la línea de árboles, Michael pudo ver al viejo lobo blanco, observando también, ahora demasiado viejo para hacer el viaje por sí mismo, pero aún presente, aún parte de este momento. El espíritu se adelantó y depositó suavemente al cachorro blanco a los pies de Michael Pais. Luego miró al hombre que le había salvado la vida y en esos ojos grises Michael vio todo. Confianza, recuerdo, amor. El ciclo continuaba. El regalo se transmitía. «Hola, viejo amigo», susurró Michael con la voz quebrada. «Te recuerdo y recuerdo mi promesa». Se arrodilló en la nieve y levantó al diminuto cachorro blanco en sus brazos. La pequeña criatura apenas respiraba. Su latido era un débil aleteo contra su palma. Pero Michael Harrison ya había hecho esto antes. Sabía cómo hacerlo. Miró a Spirit, al lobo blanco lobo en la distancia, a la luna llena y brillante que colgaba sobre la naturaleza salvaje de Alaska. «Vamos a salvar a tu bebé», dijo. Y en su última noche de trabajo en el Centro Médico Infantil Harrison, el doctor Michael Harrison llevó a un cachorro de lobo blanco a través de las puertas de urgencias, pasando por delante del atónito personal nocturno, hasta la sala de exploración 3, donde los animales de dibujos animados aún decoraban las paredes. Los dibujos de Lily colgaba en su oficina, al final del pasillo, el lobo blanco de pie en la nieve mirando directamente al espectador, con ojos que contenían toda la sabiduría de la naturaleza salvaje que ella había conocido de alguna manera imposible. Ella lo había sabido, y mientras Michael comenzaba su trabajo, preparaba los tratamientos y ajustaba los monitores, susurrando promesas a otro padre, finalmente comprendió el regalo que su hija le había dado. No solo un dibujo, no solo una promesa, sino un propósito, una razón para seguir adelante, un amor que trascendía la muerte misma. Fuera de la ventana, Spirit se tumbó en la nieve para esperar, y junto a él, el viejo lobo blanco se acomodó con un profundo suspiro.
sus ojos ámbar observando las luces del hospital con una expresión que parecía muy parecida a la paz. El ciclo continuaría, la curación seguiría y seguiría, cada luna llena durante los años venideros. Los lobos volverían a su vigilia, cuidando del hospital donde el amor había vencido a lo imposible, cuidando del hombre que les había enseñado que algunos lazos son más fuertes que la propia naturaleza.